Ese arrepentimiento, como usted mismo pregunta, ¿cómo es ese proceso? Pues es un proceso continuo, definitivamente. Que en ese proceso de un cambio de vida nos lleva precisamente a una vida más cercana al Señor Jesús, a intimar con Jesús para seguirlo con fidelidad. Para las personas que dicen yo creo en Dios a mi manera, quiero decirles de que confiar en Dios a nuestra manera de creer, eso es peligroso. Toda persona necesita la revelación de Dios, porque Jeremías dice, capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas. Qué gusto es poder acompañarles una semana más desde aquí, desde el set de Elim TV, en los estudios que tenemos de la guía familiar. Estas lecciones que por supuesto son de mucha bendición en cada célula. Y aquí tenemos preguntas y por supuesto respuestas para que se compartan en la célula, para que podamos abonar al estudio que aquí tenemos. Así que para poder dar seguimiento a estas lecciones y la lección correspondiente a esta semana, hemos invitado al pastor Isaac Pozo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Isaías. Un saludo a todos nuestros televidentes, y no solo los televidentes, sino todos aquellos que nos miran en las diferentes plataformas en donde pueden ver la transmisión de este estudio de la guía familiar. Es una bendición estar de nuevo con ustedes. Así es una bendición que nos acompañen ustedes, no solo en El Salvador, sino desde otros lugares, que se conectan, que buscan el programa, que están pendientes de la guía familiar. Así que bueno, hermano Isaac, tenemos un nuevo tema para el sábado 29 de agosto, el último sábado de agosto. Es correcto. Ya vamos a ir como embajada en los estudios. Ya solo un mes nos quedaría. Así es. ¿Cuál es el tema que tenemos? El tema es una salvación para el que cree. Ese es el tema para el próximo, para esta fecha, ¿verdad? De 29 de agosto. Me llama la atención, hermano, que normalmente en cada lección que hemos tenido desde el trimestre pasado, en este capítulo 17 de Juan, hemos leído casi siempre un versículo, pero ahora corresponde leer dos versículos. Dos versículos. Nos ayuda entonces con la lectura. ¿Cómo no, mi hermano? La lectura será en el Evangelio de Juan siempre, capítulo 17, versículo 20 y versículo 21. La palabra del Señor dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué interesante lectura, hermano, y cómo se deja ver aquí esa intercesión que hacía el Señor, como lo vimos en los estudios anteriores, lecciones anteriores, intercedía pues por los suyos. Primero era una oración personal, luego por los suyos y ahora por los que habían de creer, y aquí se deja ver muy claramente. Ahora, ¿qué verdad central tenemos para esta lección? La verdad central dice que la predicación del Evangelio procura la salvación del hombre sin distinción de etnia. Sí, bueno, la introducción menciona que lo que hemos considerado hasta este momento acerca de estos versículos anteriores a estos que hemos leído, aplica a los que han creído al Señor Jesús, sí, ¿verdad? Pero ahora en esta oración sacerdotal tenemos esta aplicación para los que han de creer también, para aquellos que por medio del mensaje de la palabra de Dios vienen a la fe, y esa salvación es entregada a ellos, a los que creen. Exacto. Hermano, yo tengo una primera pregunta, sí, y tiene que ver cómo encontramos en la Biblia que Dios quiere alcanzar a las demás personas, a todas las naciones, como se dice acá, porque normalmente pues uno está relacionado, uno está conocedor de que las promesas, o de que más bien, sí, el pacto, las promesas son con Israel. Uh-huh. Y yo creo que al principio era como más complicado para los primeros discípulos, porque, bueno, para empezar ellos eran judíos. Sí. Y luego, bueno, ¿cómo es que Dios ahora se abre a todas las naciones? ¿Cómo el Señor está mandando esto en esta oración? La Biblia en verdad muestra que Dios hizo pactos específicos con Israel. Sí. Sin embargo, el propósito del Señor es alcanzar a todas las naciones y reunir a la humanidad bajo el señorío mismo de su poder, ¿verdad?
entonces, aunque ha hecho pactos específicos con Israel, Sí, Dios promete también en su palabra poner su santuario en medio de Israel. Ezequiel capítulo 37, versículo 27-28, habla ahí diciendo el Señor: sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel. El Señor está mostrándonos ahí que hay un pacto con Israel, que las naciones se van a dar cuenta. Esto nos enseña que la obra de Israel tiene efecto hacia todas las naciones. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, nos enseña de que Dios creó de un solo hombre a todas las naciones. sí, Y Dios determinó los tiempos y las fronteras de cada uno de estos seres humanos para que lo busquen. Así que acá lo que vemos es que se afirma el propósito divino, que es de que cada nación se arrepienta para que conozcan al Señor. Por lo tanto, yo diría de que ciertamente las promesas y pactos se originan en Israel. Ese pueblo de Israel es solamente el canal inicial que Dios utiliza, pero el destino final es que, como Pablo dice a los Filipenses 2:11, que toda lengua confiese a Jesucristo, que Él es el Señor. muy bien. Y esto precisamente tiene que ver con el punto número 1. Si usted nos sigue con guía en mano, va a darse cuenta que el punto número 1 dice una salvación para todo el que crea. Y por eso esta pregunta se vuelve interesante, porque no nos cerramos en un grupo específico, sino que el Señor en su gran misericordia quiere alcanzar a las naciones. Exacto. Y lo quiere hacer por medio de personas que Él quiere usar. Sí, las personas, obviamente el primer equipo que Él equipó, valga la redundancia, para llevar adelante o darle continuidad a la obra que Él comenzó, son sus discípulos. Sí, A ellos les encomendó lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Ellos fueron, predicaron, evangelizaron, pero también discipularon, enseñaron lo que de Jesús aprendieron. Y eso se ha venido desarrollando generación tras generación, de tal manera que ahora nosotros estamos dándole continuidad a lo que los discípulos hicieron, porque Jesús se los ordenó que así lo hicieran. sí. Ahora, si vemos en el tiempo, esta oración o esta fracción de la oración es muy interesante. Versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. ¿Hace cuánto estaba diciendo el Señor esas palabras? Nosotros, hermano, estábamos lejísimos de nacer. Sí, Pero totalmente. ahora, esto es muy interesante porque aquí viene una pregunta que le quiero realizar. Y es que ahí vemos a Jesús orando por nosotros, los que han de creer. Ahora bien, ¿qué nos enseña eso sobre las promesas de Dios y sobre la intercesión de Cristo? Sí, bueno, toda promesa que el Señor hace, la hace porque obviamente Dios es un Dios de propósitos, ¿verdad? Sí. Entonces los propósitos que nosotros podemos ver acá, lo que nos enseña esa oración que Jesús está haciendo, en cuanto a los propósitos, yo diría que pues nos enseña el Señor que la salvación no es algo que Él improvisó. El apóstol Pablo a los Efesios dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Como usted me acaba de decir, lejos estaba que nosotros naciéramos cuando el Señor está orando, intercediendo por nosotros, que ya creímos, pero también por aquellos que han de creer por la palabra nuestra. Entonces, el propósito del Señor es que Él no improvisa, sino que Él dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El punto número 2 se refiere a que la fe viene por el oír. Ahora, respecto a este tema de la fe, yo le quiero preguntar, hermano, ¿cómo nace la fe en el sacrificio de Cristo? ¿Qué lo produce? ¿Cómo es ese proceso? Le hago esta pregunta porque alguien que está en una célula y es una persona que recién llega, recién invitado, puede tener esa duda. ¿Cómo se le puede explicar a esa persona? Sí, lo que sucede con las personas es que como siempre presentan argumentos, ¿verdad? Piensan más de la cuenta porque se han habituado, porque así se les enseñó, así aprendieron consciente o inconscientemente a causa de la misma
tradición religiosa que tienen que hacer algo para alcanzar favor de Dios. Y cuando se les habla de la fe, para ellos es un imposible, que solamente que con solo creer, invocar su nombre, yo soy salvo. Sí. Pues la Biblia es lo que dice. Entonces, ¿cómo nace la fe en el sacrificio del Señor? Bueno, nace a través del arrepentimiento. La persona necesariamente debe arrepentirse. Y cuando la persona se arrepiente, su arrepentimiento se manifiesta con un cambio en el corazón. Sí. Y ese cambio en el corazón que la persona está experimentando incluye un pesar sincero por los pecados cometidos. Y como ahora ya hay un cambio en el corazón, hay un pesar, un dolor, porque hay un reconocimiento que se ofendió a Dios. Luego entonces, como ya hay arrepentimiento, viene también acompañado esto de una decisión firme de apartarnos de los pecados que sabemos han ofendido a Dios y que por supuesto de alguna manera han afectado la vida de la persona. Claro. Eso así es. Entonces nace a través del sacrificio de Jesús, a través del arrepentimiento. Ahora, ese arrepentimiento, como usted mismo pregunta, ¿cómo es ese proceso? Pues es un proceso continuo definitivamente, que en ese proceso de un cambio de vida nos lleva precisamente a una vida más cercana al Señor Jesús, a intimar con Jesús para seguirlo con fidelidad cada día al Señor. Hay un cambio total, por eso Pablo a los Corintios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, todo lo que uno tenía cambia de manera radical, ¿verdad? Nuestros hábitos, los lugares que frecuentábamos, todo es transformado de una manera radical, precisamente por ese nuevo nacimiento que tenemos, Sí. Ese corazón arrepentido, ¿verdad? Siempre con el tema de la fe, ¿cómo confrontamos esta cultura actual que se disemina en las redes sociales, que la vemos a veces muy seguido, el tema de que la gente diga, yo creo en Dios a mi manera, yo no necesito la religión, no necesito la iglesia? ¿Cómo combatir eso? ¿Qué hacer respecto a eso? Pues obviamente demostrando que la fe en Dios no es individualista y no es aislada, sino que la fe está diseñada para vivirla en comunidad. Si nosotros la vivimos en comunidad, estamos dándole seguimiento al orden que Dios estableció. Sí. Por lo tanto, para las personas que dicen yo creo en Dios a mi manera, quiero decirles de que confiar en Dios a nuestra manera de creer, eso es peligroso. Toda persona necesita la revelación de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque Jeremías dice, capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas. Por lo tanto, no hay múltiples maneras para creer en el Señor, para aquella persona que dice, creo en Dios a mi manera. No, hay una sola vía, y la única vía que la Biblia nos enseña es Cristo. Y Cristo mismo nos afirma en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces creo que demostrándole a las personas que así se expresan que la fe no es individualista y no es aislada, podremos persuadirles, y el Espíritu Santo también, para que ellas cambien. Otra cosa que me mencionaba usted, que la gente dice, Sí. es de que no necesito la religión. La Biblia realmente lo que hace es rechazar la falsa religiosidad. Sí. Porque la verdadera fe se expresa en comunidad, en servicio y en santidad. Por eso Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, santificarnos para el Señor, identificarnos con nuestro prójimo. Esa es la verdadera religión. Para la persona que dice, yo no necesito la religión. Dios lo que aborrece es la falsa religiosidad. La persona que dice, yo creo en Dios a mi manera,
y yo sé que estoy haciendo lo correcto ante Dios, pero no se está consagrando a Él, no se guarda sin mancha ante el mundo y tampoco se preocupa por las necesidades de su prójimo. Y lo tercero, que las personas dicen que tampoco necesito la iglesia, pues la iglesia es el lugar donde Dios habita por medio de su Santo Espíritu. Hebreos 10:25 dice que no hay que dejar de congregarnos, Sí. como algunos tienen por costumbre. Por lo tanto, hermano, y a nuestros hermanos también que nos ven a la distancia, la vida cristiana incluye una reunión comunitaria. Sí. Y al respecto, Pablo enseña que somos un cuerpo. Lo enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, de los versículos 12 al 27. Enseña que somos un cuerpo y por supuesto sabemos que un cuerpo tiene diferentes miembros. Entonces ningún miembro, dice Pablo, puede decirle al otro, no necesito de ti. Por lo tanto, la fe aislada contradice el diseño de Dios. Bueno, la iglesia es considerada el Israel espiritual. Sí, es cierto. Ahora, si la iglesia es el Israel espiritual, ¿qué promesas del Antiguo Testamento que fueron netamente dadas a Israel como tal podemos heredar? Podemos reclamar legítimamente en Cristo siendo parte de nosotros de la iglesia. Es decir, eso me aplica a mí, eso no me aplica. En Génesis 12, versículo 3, el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gálatas 3:14 afirma que en Cristo los gentiles reciben la bendición de Abraham, Sí. justificados por la fe, y recibimos también el don del Espíritu Santo. Sí. Otra promesa del Antiguo Testamento que nosotros recibimos es el nuevo corazón y un nuevo espíritu que el Señor prometió a Israel en Ezequiel capítulo 36. Ahí Dios promete dar un corazón nuevo y poner su espíritu en el hombre. Sí. Eso es algo que lo sabemos se cumplió en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, donde el Espíritu Santo es derramado, ¿verdad?, sobre aquellos que estaban orando en aquel día. Pero también, hermano, otra promesa es lo que se conoce como el pacto eterno. Sí. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, el Señor dice que es un pacto escrito en el corazón. Pero ya Hebreos 8, versículos 6 al 13, confirma que ese pacto se cumple en Cristo para todos los creyentes. ¿Verdad? Como le digo, son muchas las promesas y podemos hablar también de la herencia del reino. En Daniel 9, 7, 27 dice que el reino será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Lucas 12, 32, Jesús declara que a sus discípulos les es dado el reino. ¿Verdad? Son promesas del Antiguo Testamento que son muy propias y legítimamente nosotros las heredamos. Otro, hermano, para terminar este aspecto, es la presencia de Dios en medio de su pueblo. En el libro de Levítico, capítulo 26, versículos 11 y 12, Dios promete habitar entre ellos, entre su pueblo. Ahora nosotros sabemos cuando leemos la Biblia que Pablo a los Corintios dice que el Espíritu Santo habita en el creyente, habita en la iglesia. Somos templo del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. O sea, promesas entre tantas que hay en el Antiguo Testamento que legítimamente la iglesia ha heredado por todas las promesas que Jesucristo nos ha dado. Muy, muy interesante. Yo creo que con esto tenemos para guiarnos, para tener precaución, ¿verdad? Ante todo esto que se presenta normalmente como algo muy bueno, como algo pues positivo y etcétera, pero me puedo diluir en eso positivo y alejarme del mensaje de la cruz. Y las redes ahora, hermano, están llenas de todo eso, ¿verdad? De que hay pues predicadores con muy buen público escuchándoles, pero es lo que la persona tiene que hacer, y bien por estas preguntas que ahora pues surgen, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo discernir el mensaje que ese predicador está diciendo? ¿Cómo puedo filtrar ese mensaje? Pues lo que he dicho baste, ¿verdad?, como un insumo para nuestros oyentes y los que nos miran en cualquier parte del mundo, para que tomen estos insumos y que puedan ponerlos en práctica y sepan de que un mensaje verdadero es aquel que exalta a Jesucristo, porque Él murió
y resucitó por nosotros. Así es, así es. Bueno, casi vamos terminando, hermano Isaac, pero Sí. antes de dar un cierre, vamos a quedarnos con esta última sección muy interesante, muy bonita, que se llama Recomendaciones prácticas para el liderazgo. Todo líder quiere tener éxito en su célula, quiere ver muchas personas acercarse. Entonces aquí hay unos consejos que les pueden ayudar para que esto sea así, para que pueda crecer. Así que nos quedamos con esto y luego regresamos para cerrar aquí la guía familiar. Recomendaciones para el liderazgo de las células. En una iglesia celular, los miembros reciben enseñanzas tanto del pastor en la celebración como del líder en las células. Pero no se trata de enseñanzas que compitan, sino que se complementan. La predicación en la congregación es el punto de partida de un proceso que continúa durante la semana en las casas. Al pastor le corresponde establecer el fundamento bíblico para toda la iglesia. Esto dota a la congregación de unidad doctrinal y una visión compartida. La predicación en la celebración es una extraordinaria herramienta de discipulado. Inspira y enseña, pero el discipulado también requiere diálogo. Este diálogo se produce en las casas, donde los miembros pueden hacer preguntas, expresar dudas, compartir experiencias, aplicar la enseñanza a situaciones concretas y animarse mutuamente a obedecer. En una iglesia celular saludable, la predicación del pastor y la vida de las células no son dos ministerios paralelos, sino dos momentos de un mismo proceso de formación. El púlpito siembra la palabra, la célula la cultiva, y el Espíritu Santo produce el fruto en la vida de los discípulos. Tomado del blog Células que se multiplican. Después de haber conversado sobre esto y tener estas respuestas muy interesantes para estas preguntas que creo que pueden surgir en más de alguna célula de las que nos miran, están estos insumos, como usted decía, muy interesantes. Pero ahora bien, ¿qué pueden hacer los líderes ya para cerrar esta lección ahí en sus células? ¿Cómo pueden reflexionar con las personas que están ahí? ¿Qué llamado pueden hacer? Bueno, para nuestros líderes, yo quisiera dar 3 recomendaciones, ¿verdad? Ustedes que nos están viendo ahí a la distancia. Número 1, que la fe no se vive a nuestra manera. Es algo que hay que enseñarle a los miembros que asisten a su célula, ¿verdad? Sino que la fe es la forma que Dios ha establecido para que lleguemos a Cristo. La iglesia no es un invento humano. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde somos llamados a crecer juntos, a ser edificados y a cumplir la misión que Él nos ha entregado. Así Pero es. también congregarnos nos conecta con su voluntad y con la comunidad que Él mismo formó. Recuerden el liderazgo de que hay una meta para llevar personas a las celebraciones y por eso es muy importante hacerle ver a las personas. Número 2, el evangelio, estimados, no es un mensaje de autoayuda ni de motivación pasajera, sino que el evangelio es la proclamación de la cruz que transforma vidas. Por eso afirmamos que nuestra esperanza, nuestra fuerza y propósito están en Cristo y no en nosotros mismos, como dijimos casi comenzando el programa, ¿verdad? De que la intercesión de Cristo, esa oración intercesora, es la que me da la fuerza, me da la victoria, no hay nada en discusión. Por eso somos más que vencedores en Cristo el Señor. Y por último, juntos caminemos como iglesia. Sí, como iglesia, el llamado de Israel espiritual, que como iglesia somos herederos de las promesas de Dios y somos portadores de la luz de Cristo a todas las naciones. Pues sé que nos miran en Europa, nos miran en toda América, norte, centro, suramérica, nos miran en algunos lugares de África, de habla también español. Bueno, y nos miran en muchísimos lados. Usted ahí donde se encuentra, llevemos este mensaje, digamos que somos siempre herederos de las promesas de Dios, portadores de la luz de Cristo a todas las naciones. Espero todo esto les sirva y que el Señor les use y les bendiga de una manera muy especial. Muy bien. Gracias, hermano Isaac, por habernos acompañado una vez más aquí en el programa. Para nosotros es un gusto que usted venga aquí con toda esa disposición
para que todos podamos seguir aprendiendo. Igualmente, hermano Isaías, y siempre a la orden. Una bendición colaborar con ustedes y con todo nuestro público. Bendiciones para todos. Muy bien, así nos despedimos entonces de este programa, La Guía Familiar. Como ya lo decíamos al inicio, llegamos al último mes de este trimestre, que será septiembre, ya la siguiente semana. Así que esperamos seguir aprendiendo con las lecciones que restan de este trimestre. Muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor les dé muchos éxitos ahí en su célula, allí donde ustedes desarrollan el trabajo, la obra del Señor. Que Dios les bendiga y les multiplique. Nos encontramos la próxima semana aquí en La Guía Familiar.